En la Iglesia Cristo Rey Eterno, hemos permanecido en una serie titulada Camino difícil al trono. Hemos observado la vida del rey David desde la persecución con el primer rey de Israel, Saúl, quien lo perseguía, hasta la coronación de David. Ahora está sentado en su trono. Nos hemos dado cuenta a través de esta serie que las circunstancias, luchas y victorias, así como los personajes alrededor de David, se relacionan muy de cerca con algunos aspectos de nuestra vida. Sobre todo, podemos encontrar en la Escritura consuelo y esperanza. Hoy transmitiremos la última predicación en esta serie, la cual he titulado a esta predicación A la mesa del rey. Si tienes tu Biblia cerca, te invito a que leamos juntos 2 de Samuel capítulo 9. Y si no tienes una Biblia cerca, te animo a estar muy atento en la lectura de la palabra de Dios, la cual dice así en 2 de Samuel 9. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Sibá, mandaron a llamarlo. Cuando Sibá se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Sibá? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Sibá. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces, el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Sibá, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Sibá. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Oremos. Padre, ahora ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Tal vez has escuchado hablar de la mesa de Moctezuma. En la segunda correspondencia de Hernán Cortés para España, expresa la cantidad de recursos gastronómicos en la Nueva España. En su redacción, menciona que frente a él y sus capitanes de ejército, la mesa de Moctezuma contenía cerca de
400 platillos de comida diferente, los cuales se mantenían calientes gracias a los braseros sobre los cuales reposaban los contenedores de tan exquisitos víveres, entre los cuales se distinguían carnes, pescado, fruta, hierbas y, por cierto, bebida en abundancia. El cronista, Fray Francisco Aguilar, enfatiza que los españoles quedaron fascinados, que aquel 8 de noviembre de 1519, frente a ellos tenían una mesa que contenía ranas, ajolotes, tortillas, ensalada de nopales, escamoles, salsas, elotes endulzados con miel y frutas como mamey, zapote, chirimoya, pitaya, capulines, tunas y una versión deliciosa, una versión prehispánica de tamales. Eran solo unos pocos de los muchos platillos que podemos identificar en las pinturas de la época. Tal vez por un menú tan variado es que los españoles se quedaron en México. En el pasaje que acabamos de leer es mencionado en varias ocasiones la mesa del rey. Cuando repetimos este término, la mesa del rey, ¿qué manjares vienen a tu mente? La enseñanza principal de este pasaje no está tanto a la mesa del rey, sino que es manifiesta por el corazón del rey. ¿Sí? El corazón del rey que demuestra de varias maneras su generosidad. La primera de ellas la podemos leer del versículo 1 al versículo 3, donde se nos dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Sibá, mandaron a llamarlo. Cuando Sibá se presentó ante David, éste le preguntó: ¿tú eres Sibá? A las órdenes de su majestad, respondió. No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Notamos estas últimas palabras del versículo 3. El rey, en su generosidad, desea beneficiar a alguien en el nombre de Dios. Por lo tanto, David inicia una investigación enfocada en encontrar algún descendiente de Saúl, alguien a quien beneficiar, pero note usted lo que dice el versículo 3, alguien a quien beneficiar a nombre de Dios. Esto muestra el corazón del rey, un corazón misericordioso, un corazón transformado. No muestra el corazón natural del ser humano, pues en nuestra naturaleza humana somos constantemente incitados a buscar el beneficio personal antes que el beneficio de otra persona. Tal vez en este momento tú puedas recordar la última vez que tuviste la oportunidad de beneficiar a alguien. ¿Qué sucedió en esa vez? ¿Acaso se cerró tu corazón y viste por tu propio beneficio? ¿O acaso decidiste glorificar a Dios haciendo, sirviendo o dando, aprovechando esa oportunidad de darte por alguien más? David tenía claro que el beneficio al encontrar esa persona a quien bendecir no sería para su propia exaltación, todo lo contrario, sería para la exaltación de Dios, sería para beneficio y gloria de Dios. Esta es la razón por la cual fuimos creados, para glorificar a Dios
en todo lo que hacemos, en cada oportunidad que tenemos, aún de beneficiar a otros. De esta manera, David muestra su misericordia y su generosidad, beneficiando a otro en nombre de Dios, ayudando a alguien más. Lo que no sabía era la respuesta maravillosa, y esta respuesta es que hay un descendiente de Jonatán. Esto era sumamente importante para David, pues en el pasado él había hecho un pacto. Él se había comprometido, él había dado su palabra a un hombre semejante a él, a Jonatán. Y esto lo recordamos en pasajes que encontramos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 20. Y si tienes tu Biblia, te invito a que recorramos unas páginas a la izquierda, Primera de Samuel, capítulo 20. En el contexto de este capítulo, David está huyendo de Saúl, el padre de Jonatán y el rey de Israel. Mientras esto sucede, David y Jonatán hacen un pacto entre hermanos. Leemos las palabras de Jonatán en 1 de Samuel 20, versículo 14 al 17, que dice: «Y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos». De este modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Muy probablemente esta fue la última vez que se vieron estos dos varones, David y Jonatán. Este fue el último episodio que vemos que están frente a frente y haciendo un pacto. Probablemente estas fueron las últimas palabras que David escuchó de su grande amigo, de Jonatán. Pero todo esto se refuerza en el último versículo de 1 de Samuel 20, el versículo 42, que dice: «Puedes irte tranquilo», le dijo Jonatán a David, «pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos». Así que David se fue y Jonatán regresó a su ciudad. El pacto de David con Jonatán estaba ratificado delante de Dios, según leemos en este versículo. Era Dios mismo quien sería testigo y juez. El compromiso alcanzaría no solamente a Jonatán y a David, sino a los descendientes de ellos, a sus familias, a las generaciones venideras. El ahora rey David tenía la más grande oportunidad de cumplir con su palabra y de glorificar a Dios por medio de ella. Así que vemos la segunda manera en que el rey demuestra su generosidad. Y esta es una larga sección que ya hemos leído desde la segunda parte del versículo 3 de 2 de Samuel 9 hasta más o menos el versículo 11, donde David busca y llama al más necesitado, Mefiboset, cuyo nombre original pudo haber sido Merib Baal. Y como ya hemos visto en otras enseñanzas, Baal era el nombre de un dios cananeo. Era una abominación, era una vergüenza tener en tu nombre el nombre de ese dios cananeo. Merib Baal significaba destructor de Baal. Pero entre los israelitas, Baal, que era
una palabra aún impronunciable, vergonzosa, cambiaban el nombre de aquellos que tenían el nombre de Baal por Boset, que significa vergüenza. De allí que el nombre Mefiboset significa destructor de la vergüenza. Había sido mencionado este hombre ya desde el principio de Segunda de Samuel. En el capítulo 4, versículo 4, se nos narra que Saúl y Jonatán habían muerto en la guerra. Así que la nodriza, la mujer que cuidaba a Mefiboset, lo tomó entre sus brazos para huir, pensando que matarían a toda la descendencia real. Mefiboset era tan solo un pequeño de 5 años y mientras corría la nodriza, Mefiboset cayó de sus manos y le provocó esta caída una parálisis en sus piernas para siempre. El texto nos menciona que Mefiboset era tullido. Y solo quiero que pienses por un momento si para este tiempo es difícil tener una incapacidad, no podernos mover, valer por nuestros propios medios. Imaginemos en estos tiempos. Mefiboset dependía de otros todo el tiempo, ya sea para moverse, para trasladarse, para trabajar, para las necesidades primordiales, siempre requería ayuda. Más aún, la discapacidad era vista como una vergüenza, era vista socialmente como un castigo divino. Mefiboset destruiría esa vergüenza. Mefiboset, con esta caída, tendría un recuerdo permanente de esa trágica huida. Al investigar, David le encontró y lo trajo hasta su residencia en el palacio real. En propias palabras de Mefiboset, nos damos cuenta de que su situación no era nada agradable y nada sencilla. Nos dice el versículo 8 de 2 de Samuel 9. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Mefiboset se consideraba inútil en él mismo. Probablemente el inhumano y cruel trato social le había llevado a avergonzarse durante toda su vida. Pero a pesar de su situación vergonzosa y de su incapacidad, el rey le concede todas las propiedades de su abuelo Saúl y dispone para el trabajo de sus tierras, para el mantenimiento de él, a un tal Siba, quien había sido administrador de Saúl, el rey, el primer rey de Israel. El rey David había sido muy generoso con este hombre, pero todavía la generosidad no termina. Era necesario mostrarle mayor gracia. Es por ello que el texto nos muestra en diversas ocasiones la misma condescendencia o gracia del rey hacia Mefiboset. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 7 que nos dice: de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Versículo 10, siempre comerá a mi mesa. Versículo 11, a partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David. Versículo 13, tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. No es difícil descubrir la manera en que el rey muestra su generosidad, pues nos dice: un invitado a la mesa del rey. La incapacidad de Mefiboset no fue impedimento para ser
atraído por el rey a su misma mesa. El rey hizo todo lo posible para que este hombre estuviera siempre disfrutando de sus banquetes y de sus viandas. Es más, vivía en la misma ciudad del rey y cada día gozaba de la presencia del rey. Y nos dice el versículo 12, como un hijo del mismo rey. Dice versículo 11, como uno más de los hijos del rey. La generosidad del rey es tan visible que en este momento de la predicación solamente nos queda a nosotros pensar, meditar y vernos a nosotros mismos a la luz de esta enseñanza. En nuestro interior, todos los humanos, la misma humanidad, toda la humanidad, somos parecidos a Mefiboset, en el sentido de que por dentro estamos enfermos, o por decirlo así, tullidos o incapaces, pues el mal del pasado habita en el corazón de cada ser humano. Esto desde el momento mismo de la caída, cuando Adán y Eva pecaron. El mal se albergó en nuestros corazones, provocándonos la enfermedad más triste, más dolorosa, llamada pecado. Y nuestras vidas, por así decirlo, se volvieron miserables. Esas consecuencias aún las estamos experimentando en el presente. Incapaces de acercarnos por nuestros propios méritos, el rey decidió hacer algo, poner todos los medios posibles para atraernos hasta su mesa y disfrutar de su presencia. Y déjame decirte que este no fue un plan al vapor. Esto no fue un segundo plan porque el primero falló de ninguna manera. Pues desde la eternidad, el Rey y su Padre y el Espíritu Santo dispusieron hacerlo así. Todo esto es expresado con bellas palabras en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 8 leemos lo siguiente. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Nos dice que Dios decidió derramar toda bendición para su gloriosa alabanza en una persona llamado Jesucristo. Que este Jesucristo vino, buscó y llamó a los más necesitados. En sus propias palabras, Jesús lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero no bastando esta condescendencia del Rey, Él decidió atraernos a su mesa y lo hizo no como extranjeros o advenedizos, sino como
hijos mismos del Padre, es decir, que fuimos adoptados en Cristo. ¿Cómo pudo lograr todo esto el Rey? Todo esto se logró gracias a lo que leemos en el versículo 7 de Efesios 1. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es decir, aquello que nos incapacitaba. Es decir, el pecado que nos incapacitaba y nos tenía tullidos en nuestro interior, fue pagado con precio de sangre. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Estimado teleescucha, por la obra de Cristo, el Rey eterno, es que tú y yo somos recibidos en su mesa. Oremos. Padre, al escuchar el consejo fiel de tu palabra, afirmamos junto con ella que fue tu gracia revelada en Cristo, la que nos atrajo a tan grande bendición espiritual. Fue también por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, en que somos adoptados como tus hijos amados. Somos, Señor, también atraídos a tu mesa y podemos disfrutar de la presencia del mismo Rey. Ruego, Señor, que este mensaje sea usado por tu Espíritu para atraer a muchos más hijos a tu reino. Y todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.